Bueno, un cambio en el partido político es lo que piden algunos congresistas de Fuerza Popular. Vamos a preguntar todos los temas a nuestro invitado, el congresista Gilbert Violeta, además vocero de Peruanos por el Cambio, ¿no? Bienvenido, señor. Muy buenos días, ¿Cómo está? María Jesús. Congresista Placer. Violeta, además señalado como el gran mediador, ¿no es cierto?, de las reuniones de la gobernabilidad. Pero quiero empezar esta mañana con lo que acabamos de escuchar y ver. Sí. La contratación del señor Gibaja, ¿qué opinión le merece al Ministerio de Defensa? La lamentable contratación del señor Gibaja, porque yo creo que el señor Gibaja puede ser una persona que conozca seguro los temas de seguridad y defensa, pero no creo que sea el único experto como para que se convierta en una persona imprescindible para Fuerza Popular. Este señor Gibaja fue acusado de hacer reglaje a parlamentarios, de poner twitters contra el presidente de la República y contra diversos parlamentarios también en el Congreso. Yo creo que es una persona que no le hace bien a Fuerza Popular tenerlo en el Congreso. Bueno, pero se han venido, se anuncian, pareciera como gritos de pedir cambiar las cosas al interior de Fuerza Popular. Pero es un contramensaje, o sea, por un lado un grupo de parlamentarios y hasta la propia vocera y la jefa de Fuerza Popular dicen que quieren tener un tiempo más amigable en la política peruana, que quieren promover el diálogo, y por otro lado tienen acciones como la del nombramiento del señor Gibaja. Creo que es un contramensaje para Fuerza Popular y creo que es un error político tomar una decisión de este tipo. Bueno, ustedes desde Peruanos por el Cambio, ¿no es cierto?, están tratando, según las reuniones que han sostenido, usted ha sido el mediador o en todo caso el que ha coordinado estas reuniones entre congresistas de Fuerza Popular y el presidente Vizcarra. ¿Cuál ha sido el mensaje que han llevado estos 5 parlamentarios? Bueno, yo no estuve en la reunión, ¿no? A mí lo que me tocó como vocero fue hacer el puente entre quienes querían la reunión con el presidente, lo cual es muy usual, porque los parlamentarios normalmente quieren reunirse con ministros o con autoridades, y es usual que quienes hacemos de voceros facilitemos estas reuniones, pero no estamos en todas las reuniones. Ellos se han reunido, pero entiendo que el mensaje fue precisamente: señor presidente, lo que nosotros creemos es que el Parlamento tiene que cambiar de actitud, tenemos que comenzar a promover un diálogo más amigable entre el Congreso y el Ejecutivo, y que este clima de confrontación tiene que cesar. Pero ese mensaje yo creo que hay que materializarlo con acciones concretas. Ya, ¿no opina lo mismo? Parece que hay suspicacia para la interpretación de Jorge del Castillo en esa reunión, ¿no? Bueno, a mí me sorprende que una persona con tanta experiencia política como Jorge del Castillo critique el diálogo, porque la política es el ejercicio del diálogo permanente y uno tiene que conversar hasta con sus opositores más feroces. O sea, si es que nos vamos a negar al diálogo, entonces, ¿qué democracia vamos a construir? ¿Cuál es el mensaje aquí del Ejecutivo hacia otras fuerzas políticas? Yo creo que el primer mensaje tiene que ser: todos tenemos que apostar por la gobernabilidad. Y la gobernabilidad supone, en algunos casos, dejar algunas posiciones radicales y asumir posiciones sobre las cuales se puedan construir consensos, que no será del agrado de todo el mundo, pero que son posiciones que permitan que al final el país pueda avanzar. Y hay una serie de temas sobre los cuales se pueden construir consensos y que el país está esperando, pero que lamentablemente por este exagerado clima de confrontación y de politización y de crispación política no estamos avanzando. Conversábamos hace unos minutos, hay toda una agenda en diversos sectores, en materia laboral, en materia de energía, por ejemplo, había una ley importante. O destrabar proyectos. Hay una ley importante, por ejemplo, la de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que permitiría motivar nuevamente las inversiones en el sector, que está paralizada porque sencillamente no se ha podido poner en agenda. Claro, por ese tema de la crispación política. Y ahora la siguiente semana tendremos 2 días, uno para dedicarnos específicamente al caso Madre Mía, una comisión investigadora que se formó hace más de un año, y luego para ver las conclusiones de la Comisión Lavallato. O sea, seguimos en una agenda política que es necesaria, pero que tampoco puede ser que nos puede ocupar pues al 100%. Pero una cosa es el legislativo y otro tema es el ejecutivo, ¿no es cierto? Es. Bueno, el ejecutivo está haciendo su trabajo. Ahí de repente un poco lo que ayuda es que los ministros, en la medida que el Parlamento está más abocado a la agenda política, los ministros están haciendo más la agenda de su sector, lo cual es positivo. Pero hay que comenzar a ver resultados con indicadores concretos también. Resultados ya. Congresista, usted señalaba que es muy saludable y que es normal que el ejecutivo, que el presidente, incluso creo que los ministros, el día de hoy se reúnen más con parlamentarios de distintas tiendas políticas. Es necesario. Yo diría que debería ser obligatorio. O sea, los líderes políticos en un país deberían estar obligados a conversar. Por eso cuando traigo a colación, como al recuerdo, cuando la señora Fujimori al inicio del 2016 se negaba a conversar con el presidente Kuczynski, a mí me parecía que era una cosa de locos. O sea, ¿cómo es posible que 2 líderes políticos importantes en su momento se hayan negado a dialogar permanentemente? Ya,
Vamos ahora, es otro el escenario, ¿no es cierto?, con el presidente Martín Vizcarra. Sin embargo, al interior de la bancada más numerosa en el Congreso de la República, y es importante mencionar ese tema porque estamos hablando de política, y sobre todo de la correlación de fuerzas en el Parlamento Nacional. ¿Qué mensaje le da a usted el alejarse, en el caso del propio presidente del Congreso, pide una licencia mientras es presidente del Legislativo? Úrsula Letona, Aramayo y otros piden un cambio al interior. Yo creo que ellos no pueden tapar el sol con un dedo. Hay una crisis profunda y manifiesta en Fuerza Popular, y yo diría que la crisis, si debería tener un efecto positivo, debería generar un cambio de actitud de Fuerza Popular en la conducción del Parlamento y en la política ¿Con otra líder? ¿Con otro líder? Bueno, Daniel Salaverry ha sido elegido como parlamentario como para presidir el Congreso, por lo tanto el hecho de que deje a su partido, que suspenda su militancia, no tiene por qué reflejarse en dejar la presidencia del Congreso. Yo creo que él tiene que terminar su gestión. Creo que no hay elementos o más bien deberíamos hacer todos un esfuerzo para no crear más inestabilidad, ni en el Parlamento ni en el país en general. Ya, pero a mí me ha parecido, y es una modesta opinión, yo quiero la suya, lo que ha señalado Úrsula Letona, ¿no? En el sentido de decir, en estos días que hemos estado sin Keiko, porque la lideresa estaba en estos días de prisión, hemos sentido que íbamos a la deriva sin ella. Necesitamos quizá nuevos rostros. ¿Qué necesitarían? ¿Qué están pidiendo? Por eso le preguntaba antes el mensaje de estos 5 congresistas de Fuerza Popular que se reunió con el presidente. ¿Cuál es su análisis de lo que pasa al interior? Con este chat de la botica, por ejemplo, ha quedado al descubierto el trabajo de algunos congresistas de Fuerza Popular en el caso del fiscal. ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que ellos han demostrado durante mucho tiempo mucha intolerancia y muy encerrados en su propio mensaje político. Yo espero que toda esta crisis, si algo positivo les tiene que generar es cambiar de actitud, tener una nueva vocación en la participación política en el Parlamento y su relación con el Ejecutivo, y tienen que pensar que al final lo que el país está esperando es gobernabilidad. Miren ustedes, ahora vemos casos donde la propia ciudadanía a veces le falta el respeto a los congresistas, y eso tampoco se debería dar. Es como el faltarle el respeto a la Policía Nacional. A cualquiera, ya hemos naturalizado a cualquier otra persona, tema, y eso ¿no? tampoco debería ocurrir, y eso está ocurriendo porque hay un hartazgo generalizado de la ciudadanía hacia la política y hacia los congresistas. ¿Cree usted, congresista Violeta, que el testigo protegido es un congresista incluso del chat de Telegram, la botica? Bueno, aparentemente son 3 testigos protegidos o aspirantes a colaboradores eficaces. Al parecer hay por lo menos uno que es congresista y otros 2 que serían asesores. ¿Se anima a decirnos el nombre? No, yo Todavía no. Creo que todos especulamos sobre el nombre, pero en la medida que no tenemos pruebas no sería responsable. Claro, evidentemente uno muchas veces pregunta sobre la base de los trascendidos, ¿no? Y trasciende precisamente que sería el congresista Rolando Reátegui el testigo protegido. Sin embargo, hay que esperar también que las investigaciones vayan hacia adelante. Recordemos que su esposa está comprendida en la investigación, la señora Vallés, quien además entiendo que se ha puesto a derecho y que comprende esta lista de más de 24 personas vinculadas al presunto delito de lavado de activos. Sí, ¿no? Bueno, eso es todo un tema que ya, tiene pero que aquí hay otra terminarse, pregunta que le quiero se tiene que formular, terminar de investigar, congresista, ¿no? Sí. Y es que alguien empezaba a señalar que si una agrupación política tendría algunos indicios de investigación por crimen organizado, no amerita o queda, digamos, poco facultada para hacer una bancada en el Congreso. Mire, primero, me permite además aclarar una cosa. Yo creo que es un error de parte del Ministerio Público calificar a un partido político como organización criminal. Y ha ocurrido con 2 partidos políticos, creo que con 3, ¿no? Primero ocurrió con el Partido Nacionalista, a quienes le dijeron en su oportunidad que eran organización criminal, con el Partido Aprista y con Fuerza Popular. Yo podría utilizar esto para decir, sí, efectivamente, mándenlos a los calabozos, ¿no es cierto?, y que se pudran en el infierno, pero creo que no sería correcto ni democrático. O sea, falló aquí el Ministerio Yo creo Público. que un partido político no se funda en ningún escenario para ser una organización criminal, y que algunos de sus integrantes que puedan haber delinquido no hace que la organización sea una organización delictiva. Esto es como suponer, y voy a poner 2 ejemplos, como cuando en la Iglesia Católica se demuestran que hay algunos curas que son pedófilos, asumir que toda la Iglesia Católica es una organización criminal y que el Papa es el líder de una organización criminal, o cuando en una cooperativa ocurren, o en un APAFA ocurren actos delictivos. Entonces lo que nos está diciendo usted es que en ese punto yo tengo una discrepancia del Ministerio Público. Yo creo que es un error de calificación jurídica y creo que hay que respetar la institucionalidad democrática, porque los partidos políticos son un elemento fundamental para que el sistema funcione. Se ha observado, ¿no?, la ley que beneficiaría o que habría beneficiado directamente a Alberto Fujimori. Por supuesto que los juristas señalaron que aquí habrían también otras personas que se han podido beneficiar, como Nicolás de Valemosa, como Vladimiro Montesinos mismo, en fin.
¿Por qué? ¿Qué fundamento se tuvo para observar la autógrafa que directamente habría beneficiado a Alberto Fujimori? Bueno, a Alberto Fujimori y a varias otras personas. Lo primero que yo quiero señalar es que cuando se dan leyes sin el debate necesario en las comisiones es cuando más probabilidades existen de cometer este tipo de errores. Y este proyecto de ley que fue presentada por la congresista Vilca Toma no pasó por la Comisión de Justicia, la mandaron directo al Pleno y luego el Ejecutivo se ha visto en la obligación de tener que observar esta ley. Ahora va a regresar, va a tener que ser enviado a la Comisión de Justicia y ese será el momento en el que se podrán corregir todos estos aspectos observados por la ley y en el que se recogerá lo que ha dicho el Ejecutivo y finalmente se pueda poner al debate. ¿Tenía nombre propio para ustedes, para el Ejecutivo concretamente? Yo creo que tenía una motivación en el caso del señor Alberto Fujimori, pero lo que es cierto también es que esta ley no solo serviría para el señor Fujimori, sino para muchísima otra gente. Claro, porque aquí lo que se ha dicho en la sustentación, entiendo, es que habría favorecido a personas que han atentado contra los derechos humanos. Yo le quiero poner un ejemplo. En Colombia acaban de dar una ley similar. Y lo que se está haciendo es no solo para personas mayores de edad, sino para personas que tienen determinado tipo de delitos y penas bajas, ponerles un grillete electrónico y hacer que cumplan carcelería en sus casas y los hacen un monitoreo satelital. Correcto, algo como arresto domiciliario. Como arresto domiciliario, pero esto acá es prisión domiciliaria. Prisión domiciliaria. Correcto. Y esa tecnología ya existe y se puede manejar perfectamente y el Estado no gasta un sol porque ya lo tienes que mantener al preso. Hoy día tenemos cárceles... Tenemos el sistema de grilletes. Tenemos el sistema que hay que perfeccionarlo y una de las cosas, lo que necesitamos es que el Estado deje de tener cárceles sobresaturadas de gente. Bueno, estamos completamente... En ese lado creo que nadie podría dejar de señalar que vivimos un hacinamiento en los penales insostenible. ¿Está de acuerdo? Inhumano, por lo pronto me parece... Y eso es inhumano también. Yo creo que sí, pero hay que corregir la ley. Así como la dieron mal. ¿Conforma usted la comisión ahora de la Comisión de Justicia. Así es que ahora revisaremos en la Comisión de Justicia, corregiremos ese texto y lo pondremos al debate del Pleno. Al debate. Y nuevamente el tema vuelve a ser debatido y a esperar la sesión plenaria. Pero hay que hacerlo bien, ¿no? Hay que debatir bien. ¿Qué candaditos le pondría usted? Bueno, yo creo que hay que recoger varias cosas sobre materia penitenciaria y de derechos humanos, porque, por ejemplo, ¿no? Una ley así no puede alcanzar pues a Abimael Guzmán y a los terroristas. O sea, ese tiene que ser una línea claramente definida. Perfecto. Sigue la insistencia del APRA para el tema de la censura Premier, ¿no? Sí, pero no va a tener ningún reparo, ningún avance. Ya por lo menos Fuerza Popular ha dicho que no lo van a apoyar y con eso yo creo que es sencillamente una idea que se queda. ¿Qué habría perseguido la bancada o los congresistas? Me sorprende, ellos están hablando mucho tienen un mensaje muy provocador, quieren promover de que el Ejecutivo o que el Parlamento censure ministros para que luego se cierren el Congreso. Disolver, perdón, es la palabra los únicos que hablan permanentemente y pechan al presidente de la República y dicen vengan ustedes y cierren el Congreso, es la bancada aprista. Yo no sé por qué tienen esa vocación que la verdad no es muy democrática, que digamos. Y la pregunta final tiene que ver con esta iniciativa también del Partido Aprista. Ayer fueron citados al jurado tanto el personal de OMPE como los que han sustentado, entre ellos el señor del Castillo, para el cambio en la cédula para el referéndum nacional del 9 de diciembre. Es una formalidad que yo no comparto. Yo creo que no hace ninguna diferencia que la pregunta 3 o esté en el número 4 o en el número 2. Para mí, los temas de fondo es el debate sobre las materias que comprenden el referéndum. Y uno de los aspectos fundamentales sobre los cuales deberíamos discutir más ampliamente es la bicameralidad. Congresista, permítame, pero nadie tendría por qué decir vota sí, no en este número o en este orden. Es irrelevante. Se tiende a confundir eso. Pero es irrelevante. Pero alguien lo ha hecho. Finalmente, bueno, lo tiene que hacer el jurado. Y dejemos que el jurado sea quien decida cuál es el orden que corresponda y que no seamos ni los políticos, ¿no? ni los medios quienes le digan al jurado cómo tiene que hacer su trabajo. Bien, para mí el tema de fondo es el debate sobre la bicameralidad porque sí creo que es un tema importante para el país. Y como lo señala las leyes, ese referéndum requiere de una campaña informativa. Sin duda. Hay que trabajar en ello. Yo insisto por un solo tema, porque de aprobar la bicameralidad nos obliga a hacer una reforma profunda del Parlamento. Y para mí ese tema es un tema que es muy esperado. El Parlamento tiene que reformarse. Algunos dijeron, echa la ley, echa la trampa con este tema de la bicameralidad. Vamos a poder ver congresistas que, digamos, han sido en algún momento motivo de rechazo en la Cámara de Diputados o senadores de aprobarse esta bicameralidad. Bueno, en la reelección, ¿quieres decir? Bueno, la ley ya puso un candado, los congresistas actuales no se van a poder postular, no nos vamos a poder postular, por lo tanto al final la gente decidirá. Pero eso que es un episodio, en el futuro tiene que ser visto como la posibilidad para reformar un Parlamento que lleva décadas sin hacerlo. Así es. Bien, congresista Gilbert Violeta, hemos hablado de todo. Muchas con gracias, Botica, en realidad, Jesús. aquí esta mañana en TV Noticias 7.3. ¿Qué sigue hoy en la agenda? ¿Qué hay?
que se prepara Bueno, para el día de hoy, que hay estamos en semana de representación, pero hay algunas comisiones que extraordinariamente están sesionando. Bien, gracias por estar esta mañana con nosotros al congresista Gilbert Violeta, vocero titular, se dice, ¿verdad? Vocero titular de Peruanos por el Cambio. Pausa.